Vamos a referéndum. Llamo al pueblo a referéndum por el Esequibo. ¿Qué vamos a votar este 3 de diciembre? Por la defensa de nuestros derechos históricos en la Guayana Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Bueno, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este canal @JesusSantander y también Caminando Ando, para llevarles a cabo la mejor información en relación a nuestro referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre. En el primer segmento, en el primer podcast, tuvimos la oportunidad de conocer la pregunta número 1 con su respuesta, que es afirmativo, que sí, ya que nosotros rechazamos históricamente las líneas impuestas en el laudo arbitral de 1899, tanto las líneas Chombo que quisieron imponernos como el mismo laudo arbitral de París en 1899, que dejó en estado de indefensión y es inaplicable. Ya lo dijimos en el podcast anterior. Le dejo de todas maneras el link sobre el primer podcast que realizamos de la pregunta número 1. Ahora vamos con esta pregunta número 2, que tiene que ver con el acuerdo o tratado de Ginebra. Y nos vamos a la historia. Luego de que el laudo arbitral de París de 1899 pretendiera despojarnos del territorio que nos pertenece a todas y a todos los venezolanos, que es el territorio de la Guayana Esequiba, que fue heredado como Capitanía General de Venezuela en 1777, ese territorio heredado, y que ya explicamos en el primer podcast que rechazamos y es nulo y inaplicable el laudo arbitral de París en 1899, les comenté que nos recordáramos de un nombre que se lo voy a decir ahorita, que se trata de Marco Falcón Briceño. Marco Falcón Briceño era el canciller de la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela. En ese año 1962, Marco Falcón Briceño, canciller de la República de Venezuela, dio un discurso magistral en la Organización de las Naciones Unidas, denunciando la inaplicabilidad, denunciando la ilegalidad, denunciando el estado de indefensión que nos dejó el laudo arbitral de París de 1899, que ningún gobierno reconoció ese laudo arbitral, ningún gobierno de Venezuela reconoció ese laudo arbitral. Este hombre, Marcos Falcón Briceño, canciller de la República de Venezuela, dio ese discurso magistral en la Organización de las Naciones Unidas que llevó y obligó a Inglaterra, en aquel momento, en el año 1962 hasta el 1966, a negociar con Venezuela un acuerdo para el tema limítrofe entre la Guyana inglesa en ese momento, hoy República Cooperativa de Guyana, y la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela. Este acuerdo se denomina Acuerdo o Tratado de Ginebra, se firmó en el año 1966. Acuerdo o Tratado de Ginebra que se firma en el año 1966. En este Acuerdo o Tratado de Ginebra, como se conoce, de 1966, el Reino de Inglaterra y la República de Venezuela firman este acuerdo para, de manera amistosa, amigable y negociada, llegar a un acuerdo por el conflicto limítrofe sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Ese mismo año, 1966, meses después, el Reino de Inglaterra le otorga la independencia a la República Cooperativa de Guyana. Es decir, este acuerdo o tratado engloba tanto al Reino de Inglaterra y a la naciente República Cooperativa de Guyana y a la República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela. Allí se denominan en ese tratado o acuerdo de Ginebra de 1966 los gobiernos oficiantes, se denominan las formas como de manera amigable y de manera negociada se debe llegar a un acuerdo en relación al territorio de la Guayana Esequiba. El Reino de Inglaterra, la reina en ese momento, le entrega la independencia a la República Cooperativa de Guyana y nace la primera constitución de la República Cooperativa de Guyana. Y les doy este dato. En la primera constitución de la República Cooperativa de Guyana y en las cartas de la reina para la independencia de Guyana, nada más y nada menos que establece que el territorio de la República Cooperativa de Guyana es lo que se encuentra al este del río Esequibo. En este sentido, se firma el acuerdo o Tratado de Ginebra de 1966, se echa por tierra, se reconoce que el laudo arbitral de París de 1899 fue irrito e inaplicable, y acá viene la segunda pregunta.
del referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre. ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? La respuesta es sí. Nosotros el único acuerdo, el único tratado que reconocemos como República Bolivariana de Venezuela para dirimir, para negociar el conflicto territorial con la República Cooperativa de Guyana es el Acuerdo de Ginebra de 1966, que echa por tierra, deja atrás todo lo que tiene que ver con el laudo arbitral de París de 1899, que echa por tierra y deja atrás las líneas fraudulentas Chombo que quisieron imponernos en el laudo arbitral de 1899, y la discusión se ciñe sobre nuestro acuerdo o Tratado de Ginebra de 1966. Acuerdo o Tratado de Ginebra que ha sido reconocido por todos los gobiernos, incluyendo el gobierno de nuestro presidente y comandante eterno Rafael Chávez y nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Nosotros no reconocemos el laudo arbitral de París de 1899, reconocemos el acuerdo o Tratado de Ginebra de 1966. Por eso, la segunda respuesta, la segunda pregunta, que la repito: ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre nuestro territorio de la Guayana Esequiba? La respuesta el 3 de diciembre es sí. De la primera pregunta es sí, y la segunda pregunta es sí, porque el sol de Venezuela nace sobre nuestro río Esequibo. Saludamos a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al vicepresidente Pedro Infante, a la vicepresidenta América Pérez, a la secretaria, subsecretaria, a nuestro presidente de la Comisión Especial para la Defensa de la Guayana Esequiba, doctor Germán Escarrata. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo podcast de La Tercera Pregunta.